los próximos minutos. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Rusia, y es que, ya saben que la economía rusa está llevándose un golpe, podríamos decir, por culpa de la guerra, y esto también está afectando concretamente a sus ciudadanos que, por cierto, están recurriendo al mercado negro para sacar su dinero. Javi. Así es, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Dinero en dólares en el mercado ruso que ha llenado las cuentas bancarias de los oligarcas en el extranjero estos últimos meses. Respuesta a la ansiedad económica por la guerra de Ucrania, de que la situación de las sanciones va a ir a peor. Miles de dólares que salieron de territorio ruso en los meses inmediatos al lanzamiento de la invasión de Ucrania, incluso cuando Occidente cortó el grifo de acceso de Moscú a divisas de dólares en euros. Remesas que, en lugar de recuperar los niveles previos al estallido del conflicto, se han mantenido a lo largo de este año, según los datos del propio Banco Central de Rusia, alimentados por las preocupaciones de los problemas económicos rusos y la partida de muchos ciudadanos para evitar el servicio militar obligatorio. Los depósitos de los hogares rusos en bancos extranjeros se han duplicado desde los comienzos de la guerra hasta los 5,4 billones con B de rublos en abril, lo que equivale a 67.300 millones de dólares según el tipo de cambio actual. De hecho, el flujo mensual de rublos en moneda extranjera en el exterior quintuplica ya los niveles previos a la guerra. Salidas de divisas que contrastan con las afirmaciones de los funcionarios del Kremlin de que la economía rusa va bien. A pesar del golpe, dice, se han adaptado a las sanciones occidentales. Las estimaciones de que Rusia volverá a crecer este año se mantienen ahí y se va a contraer en el 24, como ya lo hizo a finales del 22, porque los vetos de Occidente funcionan, pero funcionan en el largo plazo. Por los problemas que ya causa, eso sí, los rusos han acudido en masa a los comerciantes de divisa informales para cambiar rublos por divisa extranjera, perdiendo el dinero, lo que obliga a muchos a tener que tener pérdidas por no acudir al mercado de divisas oficial. Otros muchos lo que han hecho han sido abrir cuentas bancarias en otros países sin sanciones, Georgia, Kazajstán o Armenia, donde todavía pueden tener cuentas en dólares e incluso utilizar tarjetas de Visa. Ejemplos existen por miles de ciudadanos rusos que han estado transfiriendo dólares estadounidenses desde cuentas rusas, por ejemplo, desde la filial del austríaco Raiffeisen Bank International. $1.000 son 1.000, más o menos, en un mercado estable. Mantener los ahorros en rublos para los empresarios ahora mismo es todo un peligro, y lo dicen ellos mismos, entre las amenazas de devaluaciones con las que cubrir los ingresos presupuestarios del petróleo y del gas. Los rusos hablan de una confluencia de razones por las que su dinero se mueve más allá de los mercados de divisas oficiales rusos y al sistema bancario de Vladimir Putin. En lo que va de año, su divisa, el rublo, ha perdido un 8% del valor respecto del dólar, a medida que las sanciones energéticas comienzan a tener su efecto. Las estimaciones pasan porque transfieran otros 50.000 millones más o menos de dólares a bancos extranjeros en lo que queda de año. Rusia, en todo caso, sigue teniendo una balanza comercial con superávit. Se está reduciendo, eso sí, desde los máximos históricos del año pasado, a medida que las sanciones occidentales ya hacen mella en esas cuentas públicas. Sin embargo, los límites a la retirada impuestos por el gobierno de Putin, la renuncia de los bancos a desprenderse de otras divisas que tengan en el mercado, está haciendo que todo esto se acreciente en problemas. Cientos de miles de rusos, y particularmente los hombres que tratan de evadir ese servicio militar obligatorio, han abandonado el país y han llevado su dinero en el bolsillo. Algunas empresas rusas ya se han mudado al extranjero y, de hecho, los rusos han establecido cuentas para irse de viaje o para, si tienen que emigrar, hacerlo con ese dinero que no está cancelado por Occidente. Las criptomonedas también están operando a favor de todo esto. En su mayoría fuera del sistema bancario regulado, se convierten en un método de fuga de capitales. Dinero ruso enviado al extranjero que ha sido una bendición para esos pequeños estados de los que hemos hablado antes, exsoviéticos, que se esperaba que fueran golpeados por la guerra. Pues bien, no ha sido, y para mucho menos así. La rentabilidad de las entidades bancarias de estos países ha ido en aumento a medida que han acumulado remesa extranjera. La economía armenia, por poner un dato, se ha fortalecido un 13% en el año, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Es una de las tasas más altas de los 196 sobre los que echan el ojo. Georgia crece un 10%, Kirguistán sobre los 7 puntos porcentuales. Por las remesas, Georgia experimenta un aumento del 565% en las transferencias de dinero ruso a sus cuentas bancarias. Armenia las dispara hasta el 382, y estos son datos de Standard & Poor's. Los depósitos de no residentes en bancos armenios se duplican, 3.300 millones. Los extranjeros depositan en su sistema bancario
bancario 5.400 millones en apenas un año. Parece, Marta, que en este caso para los rusos mejor que debajo del colchón, prefieren tener el dinero en bancos extranjeros y de ahí de momento no pesan esas sanciones occidentales. Pues Javi, muchísimas gracias. Hablando de Rusia, por cierto, les